Bueno, normalmente cuando estás por aquí hablamos algo de teatro. Siempre. No sé. Antes que hablabas un ratillo de los podcasts, ¿tú te imaginas tener un podcast en el que escucháramos unas conversaciones entre Isabel de Inglaterra y María de Escocia? ¿Tú te lo puedes imaginar? ¿Esta María de Escocia es María Estuardo? Sí. Dos caracteres, ahí. No sé yo, bueno, pues todo esto viene a colación de que hoy están ya en nuestra cocina, en nuestro estudio de Aquí no hay playa, Fernando Sansegundo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y Noelia Benítez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Noelia es una de las intérpretes de La Cumbre, que hay que decirlo, podemos ver los miércoles a las 8:30 de la tarde en el Teatro del Arte. La escribe y la dirige Fernando Sansegundo. O sea, que aquí el señor es el que dirige... Encantado, ¿eh? Hola, soy el culpable, sí. Es un hombre del Renacimiento, porque es actor, escribe, dirige, es dramaturgo, un hombre del Renacimiento. Y como el Renacimiento me pillaba muy cerca, digo, voy a hacer una función sobre mujeres del Renacimiento, pero ahora. Sí, porque hay que decirlo, habla de, un encuentro entre dos personajes históricos, dos mujeres, que, Fernando, ¿llegaron a encontrarse realmente? Pues es una leyenda. Se supone que no. Lo que pasa que desde que Schiller, cuando escribió María Estuardo, hizo la escena más famosa de esa función, que es el largo encuentro entre las dos, a partir de ahí en series y en películas yo he visto ese encuentro muchísimas veces. Sí. Y aunque nunca ha habido constancia, como fue una petición constante de María Estuardo y también una promesa constante de Isabel Tudor, el encuentro, pues puede que se llegara a producir. De todas maneras, como la cosa no terminó muy bien entre las dos... No. Está Noelia para constatarlo. Sí, no, a ver... Pero sin spoiler, ¿eh? Sin spoiler, por si acaso. Por si acaso sin spoiler. No, porque cuando decimos que alguien perdió la cabeza nos estamos refiriendo a que no estaba bien de los tiros. Y por tenía eso... ya un problemica. Una cierta bipolaridad Ahí por ahí está. o algo parecido. Y por eso María Estuardo, que en nuestra función es María Fernández Estuardo, porque se desarrolla en nuestra época y en España, no está encerrada en un castillo en Inglaterra, sino que está en un hospital psiquiátrico, más bien un hospital de reposo, a donde le han llevado su mala cabeza y también ciertas influencias de su mayor enemiga. Pepa Gracia es el otro personaje en Discordia. Así es. Noelia Benítez es el primer personaje, el segundo. Vamos a decir primero y segundo, pero primero, aquí, segundo, aquí no hay ni segundo y primeras primero, ni no hay ni segundas. primero ni Estamos segundo. ahí las dos todo el rato Y tú dándolo das vida todo. a María Estuardo. Eso es. Bueno, has tenido que documentarte mucho en la historia. ¿Has buceado a través de la historia para documentarte? Sí, pero en muchas historias. O sea, conocía un poco la historia de María Estuardo. Recuerdo que teníamos los tres un poco como libro de cabecera la biografía que escribió Stefan Zweig sobre María Estuardo, porque además da mucho dato de la relación que tenían ellas dos, que era un poco de amor, odio, te admiro, te quiero, pero al mismo tiempo quiero hacerte lo peor que se me ocurre. Y luego como la función transcurre en el mundo empresarial de hoy en día en nuestro país, pues luego recurría a muchas referencias de todo tipo, desde políticas importantes, desde Eva Perón a Angela Merkel, hablábamos antes, a cómo funcionan las grandes empresas, cómo funciona L'Oréal, pues sí, o sea, un poquito de todo. Fue un Max Mix entre la historia y la historia actual, la historia contemporánea. Bueno, mujeres que tienen el poder. Dentro de muy poquito se van a constituir las corporaciones locales y en las dos principales capitales de España va a haber dos mujeres. Fíjate que no he dicho quién, ¿eh? Sí. Muy discreto. He dicho dos mujeres. No, y como nunca se sabe lo que puede pasar... Ojito, que hasta el último momento hay suspense. Sí. Bueno, pues para abundar en esto del suspense, vamos a escuchar una cosita que a ver si da alguna pista de esta cumbre. A partir de este momento, no culpes a la mala suerte si algo te va de culo. Tu mala suerte se llama Isabel. Las zarzas ardiendo eran pistas falsas en desiertos empapados en petróleo. La respuesta es silencio. Es que está escrito. No lo sé. Está claro. He querido morir de tan viva que estaba. La vida es vivir bien, María.
No soy de esas. Eres de otras peores. Interna 1587. Acuda a la sala de visitas. Con esto has estado un ratito, ¿eh? Que te he estado yo escuchando mientras estábamos en el programa. Enganchado. Es que engancha. Y sobre todo esos sonidos al final, esos pies que rebotan en el suelo, esos tacones en esa sala, ¿no? De un centro de reposo, centro ha dicho, ¿no? de reposo, de un Sí, psiquiátrico. bueno, realmente es un psiquiátrico. Lo que pasa que, como es un psiquiátrico con posibles, pues realmente Es que los se pobres puede llamar casa de salud, centro de reposo. psiquiátricos, estas no. Sanatorios, como los llamaban antes. Las perversiones del lenguaje, ¿no? A ver, Bueno, estamos hablando de un montaje que habla de mujeres y poder. En este caso de mujeres en el poder. Mujeres que ejercen el poder y que, como desgraciadamente vemos, están sometidas a unos juicios particulares por el hecho de ser mujer y estar en un puesto de poder. O sea, no sé, yo creo que eso lo vemos a diario. Hablábamos antes de 2 o 3 políticas que están ahora mismo en liza, pero que también o sea, yo escucho comentarios y se las juzga de una manera diferente por ser mujeres. O sea, pues lo mismo pasa en el mundo de la empresa. Hablábamos del techo de cristal, de por qué hay tan pocas mujeres en el IBEX 35, y es que es algo que, por mucho que ahora hablemos de feminismo y de que las mujeres tenemos un puesto distinto, que hemos avanzado socialmente, siempre hablando del primer mundo, ya si nos vamos a otros sitios, mejor no, porque es otra historia. Pero, no sé, yo sigo notando que sigue habiendo una reticencia particular y una forma especial de juzgarnos por ser mujeres. Un enfrentamiento entre grandes lobas. Leído por Cuidado ahí. con el lenguaje, lo de las lobas, cuidado, ¿eh? sí, ¿Por qué? Porque son así. sí, son así, entre otras cosas, por tanto una como otra, de una manera distinta, han tenido presiones desde pequeñas. En eso sí se identifican mucho con los dos personajes históricos. Una de las elecciones, aparte del carácter de María Estuardo y de Isabel Tudor, es que fueron personas colocadas en puestos de poder enorme e indiscutidas de alguna manera, porque sabían ejercerlo muy bien, pero a la vez eran casi excepciones estaban rodeadas de varones alrededor siempre, y estaban además cuestionadas. Y luego hay otra cosa que también se refleja en esta función. Naturalmente que los políticos o los hombres de empresa ahora mismo pueden estar cuestionados moralmente, pero en las mujeres es imperdonable cualquier desliz. Entonces, el que hayan tenido un tipo de vida o tengan un tipo de vida que pueda parecer sospechosa, siempre es un modo de ataque contra ella. Lo fue contra Isabel Tudor y lo fue sobre todo contra María Estuardo, que tuvo muchos problemas con también cuestiones morales, como se podría decir. María, en este caso, termina, como decíamos antes, en un sanatorio mental, en un psiquiátrico, y aguarda la espera de la única persona, en teoría, que puede salvarla, ¿no? Pero hay un momento en el que, Isabel espera sin saber ni siquiera si va a entrar. Sí. O sea, también es una persona con muchas dudas. Es que eso es una cuestión que nos parecía desde el principio apasionante y que Fernando ha utilizado muy bien. Incluso lo que se sabe de los caracteres históricos eran 2 mujeres muy fuertes, pero muy distintas. Muy fuertes, pero cada una a su manera. María Estuardo, de hecho, ha pasado a la historia como un ideal romántico de una mujer apasionada, que vivió intensamente, emocional, mientras que Isabel, que se lo tuvo que trabajar desde muy pequeña, que estuvo de joven encerrada en la Torre de Londres y a punto de perder la cabeza, tenía una prima por ahí, María Tudor, que se la intentó quitar de en medio. Qué raro, ¿eh? Sí. Pero, sin embargo, se supo rodear de un consejo de hombres, pero que dio nombre a toda una era. O sea, todo el mundo sabe lo que es el periodo isabelino, dio a las artes, a la cultura, a la política. Isabel fue una política, yo creo, es excepcional. 2 mujeres admirables, pero 2 mujeres muy distintas. Una con un férreo control sobre sí misma, sobre sus emociones, y María era un ser mucho más volátil, mucho más de aire, mucho más romántica. Emocional, ¿no? Mucho más emocional. Y, pues, claro, entonces el conflicto era muy fácil, decía Fernando, el conflicto está prácticamente servido porque son 2 caracteres muy femeninos, muy fuertes, pero diametralmente opuestos. Y, bueno, yo siempre lo digo,
la función está basada en los dos personajes históricos, pero no es necesario conocer la historia. Es decir, Fernando ha entretejido de una manera muy inteligente, admirable, maestro. Vaya. De una manera muy inteligente lo que es la historia, de manera que aquel que la conozca va a encontrar referencias y va a saber que vamos siguiendo prácticamente la biografía de ellas, y quien no tenga ese conocimiento, pues lo que va a ver es el conflicto a vida o muerte, porque es un conflicto donde se juegan muchas cosas, entre dos mujeres de empresas que además tienen cuentas personales muy gordas pendientes entre las dos. O sea, que no es solamente vamos a hablar aquí de quién se queda el trus o quién hace la fusión, sino que encima tienen una rencilla personal muy, muy fuerte. Antes hablábamos, de comenzar la entrevista, hablábamos de las armas de mujer, ¿no? De las armas de mujer que emplean estas mujeres de bandera a la hora de enfrentarse al poder y de vivir en el poder. Entonces, mi pregunta es, Fernando, ¿se podría haber hecho este montaje con dos personajes masculinos? Pues yo creo que hubiera sido otro tipo de montaje. Claro que naturalmente se puede traer a la actualidad, pues no sé, el conflicto que podría haber entre Carlos V de España y Francisco I de Francia, por ejemplo, por poner un caso. Pero yo creo que de lo que queríamos hablar era de otro tipo de cosas, porque sobre todo queríamos hablar no solo del poder sino de la presión que se ejerce sobre las mujeres en el poder y que les convierte en algo tan peligroso como puede ser un hombre, pero que encima tienen que arrasar todo lo que tienen alrededor con tal de ganar. Es decir, una de las cosas sobre las que va también la función es dos seres que, sin ser necesariamente crueles ni directamente crueles, arrastran en su lucha a miles y millones de personas. Igual que en una empresa ahora, cuando de pronto una empresa se cierra o se lleva a otro país o se fusiona con otra, los daños colaterales son inmensos, ¿no? ¿Y cómo viven eso ellas? Es muy curioso porque lo viven de dos maneras muy distintas. Aunque el resultado acaba siendo muy parecido, tanto si lo hace una como si lo hace otra. Pero se lo toman de maneras distintas, lo hacen de maneras distintas y se justifican también de maneras distintas. Pero como decíamos, es que también las mujeres están miradas ahora mismo de un modo muy curioso. Estabais hablando de toda esta lucha de lobas de distintos signos que hemos tenido hace una semana. Y que tenemos, sí, pero que ni siquiera es que sean de una parte o de otra, vienen de varias partes. Sí. Pero curiosamente, dejando ideologías aparte ahora, una cosa que es curioso es que una de las críticas que se recibió en cuanto se supo algo sobre las elecciones fue que un político, al referirse a una de las supuestas ganadoras, dijo que era una señora muy mandona. Eso es imposible que se lo digan a un señor que manda. No se oye eso. No se oye. Quiero decir que ni a gente que de pronto ha llegado a ejercer durante muchos años una mayoría absoluta, tanto podemos hablar de Felipe González, podemos hablar de Aznar, quiero decir que aparte de eso, cuando alguien de pronto tiene un control mejor o peor hecho sobre la sociedad, la gente, porque mande a un hombre, no le dicen que es un mandón. No, hay un prejuicio. Hay un prejuicio. Está claro que hay un prejuicio. Hablábamos también hace un momento de un personaje que es muy emocional, ¿no? Es más... esto que dices, le salen las cosas de las entrañas de repente, ¿no? Y otro que, las cosas se las piensa más metódico. Claro, porque sin confrontación de personajes no hay teatro, ¿no? Entiendo. Claro, pero sobre todo, más que un personaje sea más racional y otro más emocional, es cómo se imponen a sí mismas ser. Igual que María Estuardo, la María Estuardo histórica, era reina a los 2 añitos, ya de Francia, tuvo varias coronas, de toda la vida. Nació con la corona puesta. Y hay algo que se conserva de algún modo en esta historia también, que no solamente era eso, sino que era poetisa, escribía mucho, era música, era deportista, había muchísimo de equitación. Fue una persona y tuvo prácticamente conocidos amores y amantes desde muy jovencita. Es una persona que parece que es que le cuesta menos revelar sus sentimientos. De hecho, su éxito eran sus sentimientos. Sí. No es que fuera una tonedillera, naturalmente, pero quiero decir que el haberse juntado demasiado a un sinvergüenza, por ejemplo, le vino muy mal al final de su historia. Son historias que siguen pasando hasta el día de hoy, todos lo sabemos. Y en cambio, Isabel siempre se vio vigilada
se sabe que que fue una persona con pasiones de un tipo en donde de pronto se pasaba por sucesos muy, muy determinados. Se podía pasar 2 días en su habitación rompiendo muebles. Madre mía. Entonces, quiero decir que es una persona que reprimía muchísimo más por una cuestión de Estado su pasión, pero se ve también en esta función, y lo hemos querido reflejar, su pasión en los momentos en donde abre compuertas es completamente arrolladora. La mala suerte se llama Isabel. La mala suerte de quien se ponga en medio. Sí. De quien se ponga en medio, te lo digo yo por experiencia. No De es todas maneras, recomendable. lo de transponer esto al mundo de la empresa también es interesante, porque las mujeres tienen que hacer como un doble esfuerzo, ¿no? Sí. A la hora de imponerse. Sí. Ante... A la hora de ocupar puestos de relevancia, Sí, en muchos sí. casos. ¿no? Muchos casos pasa eso. Y yo, por ejemplo, empresarias jóvenes que puedo conocer, tal vez no de la importancia que pueden tener en nuestros personajes que tratamos en esta función, que son como directoras de grandes trus y de multinacionales, pero empresarias que conozco, que son, por ejemplo, jóvenes, yo sé que están preocupadas porque sus consejos directivos o la gente que tienen alrededor a sus espaldas la llaman la niña, por ejemplo, si es joven. Ya se ha puesto la niña de manos... cosas como que ha tomado una decisión de una manera que no les ha gustado y enseguida dicen que es que será que tienen la regla, pues naturalmente eso no lo dicen muy de un señor. Sí, no, se dice, ay, el niño, ¿qué le pasará hoy al niño, no? ¿De qué pie cojeará hoy el niño? Sí. Pero es totalmente cierto. Es como se tergiversan esos valores y aunque, como ya decía antes, se pueda decir que ahora estamos en un momento dulce para las mujeres. Hombre, no es como hace 2 siglos tampoco. Obviamente, y yo siempre digo, siempre hablando de aquí el cómodo primer mundo en el que estamos, que si salimos de nuestras fronteras sería otra historia. Pero sí, ese componente que tienen las mujeres de sensibilidad o de una capacidad intuitiva distinta a la de un hombre, distinta, no mejor ni peor, distinta, no se utiliza como un arma a favor, sino como un argumento en contra. Yo también he vuelto a escuchar hace poco algo sobre la histeria de algunas de estas lobas distintas de otros signos. Pues claro. Pero que son, son maneras distintas de juzgar en base a los criterios erróneos, no por ejemplo, a los resultados o a los objetivos. Pero bueno, sigue pasando. La cumbre que lleva girando por diferentes salas, la cumbre no se acaba de estrenar ahora, la hemos podido ver, por ejemplo, en Nave 73, en la pasada temporada. Ahora recordamos, porque la cita es ineludible, en el Teatro del Arte, los miércoles a las 8:30. Y detrás está la 14. Yo sé, Noelia, que si hay que hablar de la 14, tengo que mirarte a los ojos. Sí, bueno. Otra mujer empresaria, creo. Se meten, no saben dónde se meten. Y sobre todo nos metemos a hacer teatro, ya es como el colmo de lo imposible. No, bueno, la 14 surge de la iniciativa de Pepa Gracia y mía. Nosotras nos conocimos trabajando un texto de Fernando, que dirigía Carlos Martínez Abarca, Jekyll, que hicimos con la compañía El Desván, y pues fue una historia de amor a primera vista. O sea, conectas rápidamente con una persona a nivel escénico y luego fuera de la escena. Y decidimos crear la compañía, que estaba sobre todo enfocada a hacer esta función, este tipo de teatro, primero porque nos moríamos de ganas de trabajar con Fernando. Teníamos muchísimas ganas de trabajar con él. Le habíamos visto muchas veces como actor. Yo te había dirigido ya. Bueno, no lo ocultes. Calla, Fernando, que tú escribiste para ellas, a lo mejor. Sí. Sí, ¿no? ¿Pensabas en ellas cuando escribías los papeles? Sí, realmente lo primero que me propusieron es trabajar los tres, que escribiera y a ser posible también, si podía, que he podido afortunadamente, dirigiera algo que fuera una función donde estuvieran ellas dos. Todavía cuando, de primeras, ni siquiera estaba decidido qué tipo de función iba a ser. Fue luego conversando, cuando una de las propuestas de ella fue, no exactamente lo que ha acabado siendo de traerlas al mundo actual, pero dijeron algo que pudiera tener que ver con el encuentro que se dio entre María Estuardo y Isabel Tudor, o que no se llegó a dar, y era una de las propuestas y a mí me pareció atractiva. Entonces, fue con esa idea tan vaga empezó, era una idea al principio un poco vaga, pero sí. Sí, esta es una función
función escrita expresamente para ellas y curiosamente, mientras la escribíamos, no solamente ella, sino todo el mundo que las conocía pensaba que el reparto iba a ser al revés. Pero no, porque no son tan evidentes los personajes una como lucha parecen. No, y de hecho, tú vas a hacer María y tú Isabel, y nos miramos al lado y dijimos, ¿seguro? No sé, yo no. Una no sé pelea yo. ahí. No, tranquila, dame tiempo. Pero bueno, volviendo a esto de por qué hicimos la compañía, y pues esperemos que dure muchos años, también hay una cosa que nosotras queríamos trabajar y que nos interesaba mucho trabajar, y es en un espectáculo hecho a posta de pequeño formato. No es que no esté la economía para grandes superproducciones, supongo que sabéis que no es fácil. No, nosotros no lo sabemos. Por eso, pero cuando hay talento te detrás... estoy mirando y digo... Pero no, aparte por una apuesta de tener a la gente muy cerca, o sea, de trabajar sobre una base textual muy sólida. El texto de Fernando es una auténtica maravilla. Los dos personajes son dos peritas en dulce. Cualquier actriz que lea ese texto dice, yo quiero hacerlo. O sea, es una maravilla. Pero he hecho apuesta para comunicar con la gente muy cerca. Y yo personalmente, y Pepa también, tanto en Nave 73 como en Teatro del Arte, que tenemos la oportunidad de tener al público muy cerca, es impresionante. O sea, es impresionante la energía que se crea en la sala, cómo la gente va entrando en la historia. Hay gente que nos dice, es que a veces da la impresión de que estamos mirando detrás de una puerta y estamos viendo algo que es casi clandestino, ¿no? Y eso es una pasada, o sea... En este caso es como admirar un cuadro. Sí. Yo creo que es un halago eso, ¿eh? El que la gente se olvide que está viendo algo... Sí, de que se olvide de que está viendo algo, y eso, de que tenga la impresión de que está asistiendo a algo casi clandestino, donde hay el compromiso con el texto y el compromiso con los personajes, que eso también, ¿no? Fernando, en el proceso de ensayos nos trabajó mucho por ahí, mucho, y yo creo que, y las dos estamos muy contentas del resultado, pues se transmite. Y eso no se puede hacer, o no se puede hacer tan fácilmente, pues en un auditorio con 1000 localidades. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Difícilmente. Es otro tipo de teatro, que sí, claro. que también es algo muy apreciable, y cuando lo hemos hecho pues es maravilloso. Pero depende mucho del tipo de funciones, claro. Para eso están los micrófonos a veces, las pantallas grandes. También. Fernando, que son... Antes también lo comentábamos antes de entrar en el estudio, eres un referente en el mundo del teatro, de la interpretación, de la dramaturgia, de la dirección. Son 40 años ya trabajando en esto. Tu experiencia como actor, supongo que también te sirve para escribir, ¿no? Porque tú sabes que los actores son... Sois, Paloma. Marta, sois. No, te iba a decir Paloma, pero en fin, sois. Tienen unas inquietudes, no sé, te metes en su piel, entiendo, ¿no? Sí, es como... hacer algo sabiendo cómo se va a afrontar eso también. Aunque cada personalidad de cada actor y de cada actriz sea distinta, sí que trabajamos de una manera, no me refiero ya solamente con una técnica, sino con un tipo de sensibilidad que tiene que ver. Es un tipo de teatro que es igual de válido que otro probablemente, pero que se está dando mucho, sobre todo a partir de ciertos creadores argentinos, como Veronese, como todos estos que se llaman a sí mismos teatristas. Y son teatristas porque dicen que no quieren que los califiquen ni como autores, ni como directores, ni como docentes, ni como actores, porque realmente no sabrían hacer una cosa si no hicieran la otra, y que realmente son como gente que elabora cosas en el mundo del teatro. Yo empecé en el teatro independiente antes de luego dedicarme al teatro profesional, y realmente empiezas como a aprender a hacer un poquito de todo. A lo mejor no de primeras ni escribir ni dirigir, pero es de esto que tienes que saber de iluminación, tienes que saber de utilería, tienes que saber que tener unas ciertas referencias incluso escenográficas. Claro. Eso son... Luego va viendo uno qué detalles le son más fáciles y cuáles le son más difíciles. Y yo, por ejemplo, a diferencia de algunos teatristas, yo, por ejemplo, que el productor no sería, pues soy un desastre. Pero todos
ponerse, ¿eh? No, lo digo, dijo. no, lo digo Yo porque producir no produzco. lo digo porque me puse. Ah, bueno. Y digo, no, esto mejor que no. Es que lo de las cuentas ya es... Sí, no es solamente hacer cuentas, es que es otra profesión. Sí. Y claro, quiero decir que incluso la gente que, como decíamos, medio serio y medio en broma, se puede estar dedicando a varias áreas dentro del mundo dramático, muchos no se dedican a todas. Hay algunos que no dirigen, hay otros que no actúan, hay otros que no escriben. Depende, por ejemplo, Blanca Portillo, que es una persona con la que he trabajado bastante, pues una persona que dirige, que actúa naturalmente, como todo el mundo sabe, pero ella dice, por ejemplo, yo no escribiría porque no me siento por ahora, por lo menos capaz, y produce también, perdón, pero ella no se siente capacitada ahora mismo para escribir. Y que probablemente acabará haciéndolo, porque en todo lo que se mete lo hace bien, o sea que... Pero que es ese tipo de una manera o de otra, es un fenómeno que se está dando mucho, y es curioso porque reproduce de algún modo el modelo clásico, que es tanto Molière como Shakespeare, como toda esta gente, eran gente de teatro que estaban en varias facetas a la vez del teatro. Teatrista. Teatrista. Bueno, pues ya os tengo que echar, teatristas. Esto es lo que peor llevo. Esto es lo que peor llevo. Soy el hombre de las llaves. Voy aquí echando a todo el mundo. Bueno, lo habéis pasado bien, imagino. Lo estamos pasando bien. Ya. Quedan 2 segundos. Ya. Bueno, recomendamos esta obra en el Teatro del Arte. La Cumbre. Miércoles a las 8:30. 8:30. Durante el mes de junio. De Eso momento. es, de momento. Esperemos De momento. que sigamos adelante mucho. Cuidadito con las lobas, ¿eh? Sí. Eso, habrá que tener cuidado. Gracias por venir. Muchas Muchas gracias. gracias. Recuerdos a Pepa. De tu parte Sí. se los doy, Marta. Muchas gracias. Marta, mañana más. Mañana más. Adiós. Adiós.